agudo. Solo para terminar y recordar. En la angina estable hemos dicho que lo importante es prevenir, y en la prevención primaria o prevención secundaria, que hay que verlo. La prevención primaria quiere decir que antes de que suceda podríamos prevenir. En un paciente que tiene angina de pecho estable, ya sospechamos que tiene una aterosclerosis y podríamos prevenir. Y en prevención primaria lo único que podríamos utilizar, porque la aspirina no está demostrada en prevención primaria, salvo si hacemos un score de riesgo del paciente y sale muy alto. Score de riesgo alto, prevención primaria sirve. Prevención secundaria, ¿qué quiere decir? Que si ya se infartó, sea cerebral o cardíaco, o tiene esta angina estable, ¿qué cosa sirve? Antiagregantes plaquetarios. Y hemos dicho ahí, aspirina, disculpen, aspirina y clopidogrel, ¿no? El clopidogrel para los que están contraindicados la aspirina, puede ser los que tienen hemorragias digestivas, gastritis severas o alergia al ácido acetilsalicílico. Si ya tiene un stent, aspirina más clopidogrel durante un año y después solo se queda con aspirina. Y si no tolera, clopidogrel. Estatinas en un paciente con angina de pecho estable de por vida, ¿no? Tanto para prevención primaria, o sea, antes de que tenga el evento, y si ya tiene el evento, prevención secundaria. Esto nos ayuda a estabilizar la placa y regresionar la placa, que se vuelva un poco más delgada. Claro que no varía mucho, pero también estabiliza, que no se rompa, que no tenga otros síndromes isquémicos. Beta bloqueadores como prevención secundaria posinfarto. Controlar los factores de riesgo que ya les hemos dicho. Los diabéticos tienen que tener unas glucosas aceptables, los hipertensos, la presión arterial controlada, los que tienen síndrome metabólico, disminuir la obesidad, el sedentarismo, tratamiento de la dislipidemia y el ejercicio físico. El ejercicio físico es importante, suspensión del tabaquismo, que no fumen y una dieta saludable. Entonces eso es lo importante para el cuadro de síndrome coronario crónico, angina estable y los demás. Para el cuadro de síndrome coronario agudo, y eso es lo que nos toca el tema ahora. En el síndrome coronario agudo, vendría a ser la ruptura de la placa ateromatosa dentro de la arteria que tiene aterosclerosis, y al ponerse en contacto, hemos dicho que esa placa ateromatosa tiene una fibra, ¿no? Una fibra delgada, generalmente son las que más se rompen, pueden tener algunas veces fibras gruesas o capas fibrosas gruesas, el núcleo lipídico que está dentro, y cuando se rompe, se pone en contacto el núcleo lipídico y la sangre, hemos dicho que activa el sistema de la coagulación y la agregación plaquetaria y la fibrina, y obstruye el vaso sanguíneo. Entonces eso se llama síndrome coronario agudo. Cada que ustedes digan SICA o síndrome isquémico coronario agudo, como lo hemos dicho en la clase anterior, nos está indicando que hay una ruptura de la placa ateromatosa y que hay una agregación plaquetaria y hay una coagulación o una activación del sistema de coagulación. Esta ruptura de placa ateromatosa puede producir dos obstrucciones. Si es una arteria principal grande, ¿no?, y obstruye totalmente la arteria, se puede producir un síndrome coronario agudo ST elevado, como dice acá, STE, ACS, siglas en inglés. Síndrome coronario agudo ST elevado, con elevación del ST. Si la arteria es un poco más pequeña y la obstrucción es parcial de la arteria, de la que está irrigando el corazón, se produce un síndrome coronario agudo ST no elevado, que es la más frecuente. Se dice 1 millón de síndromes coronarios ST no elevado en el año
2010, que es, o 2015, que es esta. Hicimos, pero eso no ha variado, y STs elevados, por cada millón hay 300.000. Se dice que las mujeres tienen más de un tercio con síndrome coronario agudo sin elevación del ST y menos de un cuarto con elevación del ST. Y miren cómo con los años, desde los 90 hasta el 2006, cómo se ha estado invirtiendo. Más porque hacíamos diagnósticos antes de síndrome coronario ST elevado, ¿no? Y casi no se distinguían el ST no elevado. Pero después se dieron cuenta que comenzaban a producir cambios en el ST infradesnivel, T negativas, elevación de enzimas, y poco a poco, como en los años 2000 y actualmente 2006 y 2020, la cantidad de síndrome coronario agudos ST no elevados es mayor que la de síndrome coronario agudo ST elevados. Entonces, cuando hay un síndrome coronario agudo, ¿cuál es la fisiopatología? Ya sabemos que hay aterosclerosis, sabemos que se ha roto la placa ateromatosa y se ha puesto en contacto, y hay dos posibilidades. Como hemos dicho, si la arteria es principal y grande, generalmente estas producen elevación del ST. Y la gran mayoría de estos, si no hacemos nada, hace un infarto agudo del miocardio, pero con la presencia de una onda Q de necrosis. Una onda Q de necrosis, una huella en el electrocardiograma. Pero una pequeña parte de estas STs elevados pueden hacer un infarto y no aparecer onda Q en el electrocardiograma, y se llama infarto sin onda Q. Por otro lado, los síndromes coronarios agudos, la gran mayoría que hace sin elevación del ST, cuando son arterias pequeñas de obstrucción parcial de la arteria, la gran mayoría sin elevación del ST puede ir a una angina inestable. Hemos visto la otra vez que angina inestable era una angina estable que estaba tranquila y que comenzó a producir síntomas antes de las actividades que mencionaba el paciente, o sea, antes de las 8 semanas y a esfuerzos menores. Pero también en el síndrome coronario agudo, cuando tú tienes un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, dolor torácico típico, con infradesnivel del ST o T negativas, y si le tomas unas enzimas cardíacas y no eleva las enzimas cardíacas, se llama angina inestable. ¿Listo? La gran mayoría sin elevación del ST, una gran mayoría es angina inestable. Si no hacemos nada y se infarta, no hay elevación del ST y se llama infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Y una pequeña minoría chiquita de estos sin elevación del ST pueden ir a un infarto con onda Q. Infarto del miocardio. Entonces, estamos viendo que la gran mayoría de los sin elevación del ST, una gran mayoría es infarto del miocardio sin onda Q, muy pequeños con onda Q, y otro gran porcentaje angina inestable, sin elevación de enzimas, troponina. En el síndrome coronario con ST elevado, solo hay dos. La gran mayoría hace infarto con onda Q, si no lo tratamos a tiempo, y una gran minoría sin onda Q. Esta diapositiva, que ya la conocen, es la misma, tiene una placa ateromatosa con un núcleo lipídico, con una capa fibrosa bien delgada, un núcleo lipídico bien grande, y que el lumen de la arteria no está muy comprometida, pero estas son las que se rompen más fácilmente y hacen los síndromes coronarios agudos. Hay otras placas estables en la que el núcleo lipídico es chiquitito, ya no tan grande como acá arriba, sino acá es pequeño, en que la capa fibrosa no es delgada, sino que miren una capa fibrosa bien gruesa, e incluso obstruye más el lumen de la arteria. Estas son las que menos se rompen, pero producen más síntomas como angina. Sin embargo, también se rompen. Y hemos dicho que hay linfocitos, macrófagos, células intimales y musculares activadas. Aquí tenemos, por ejemplo, una arteriografía, ¿no?, en un paciente que ven su bypass y como hay una lesión en esta.
Si hay el daño de la cápsula, de la placa vulnerable, se rompe, pues se produce entonces, hemos dicho, un contacto de la sangre con el factor tisular y con el núcleo lipídico, y esto lleva a un trombo y que puede ocluir la arteria, un trombo oclusivo, donde hay agregación plaquetaria, la trombina más la fibrina hacen una trombo rojo y los hematías y se obstruye, ese es el trombo oclusivo y ocluye casi totalmente la arteria por un daño en la cápsula o factores trombogénicos. Otro porcentaje es un trombo mural o lábil que produce isquemia y crecimiento de la placa, y después esta posible isquemia continuada puede seguir vulnerable y puede embolizar. Y por otra parte, a veces hay micro rupturas de la placa y hace capa de plaquetas mínimo trombo, no hace oclusión, progresa de la lesión y lleva a la reparación y cicatrización y se vuelve poco a poco en una placa estable. Voy a retroceder en esta placa estable. Entonces, cuando hay microinfartos, si son cortitos, cicatriza, se vuelve una placa estable, ¿no? Entonces, a la activación plaquetaria, pues hay adhesión, se vuelve en agregación plaquetaria, el fibrinógeno se vuelve en fibrina y la plaqueta activada también con la glicoproteína 2B3A, ¿no? Por esta lesión endotelial, activa y hace la agregación plaquetaria. También se activa la cascada de la coagulación en el síndrome coronario agudo, activa, ya saben que por la vía intrínseca y la vía extrínseca, el factor 10 activado, que es la vía común, se vuelve en un factor 11 y después está ayudando con el factor 10 activado, el factor 5 más el calcio más la plaqueta, hace que la protrombina se vuelva en trombina y hacen que se forme una trombo rojo. Entonces, lo que era una placa sin complicación, se vuelve una placa complicada con agregación plaquetaria, con activación del sistema de la coagulación, formando un trombo con obstrucción, un trombo oclusivo que obstruye casi la totalidad de la arteria coronaria, produciendo cicas ST elevados, ¿no? Y estos trombos se pueden romper y propagar a las zonas distales y hacer embolias, ¿no? Hay un trombo intraplaquetario, un trombo intraluminal, obstrucción de la irrigación, y en esta parte comienza a haber necrosis e isquemia, ¿no? O al revés, isquemia y necrosis. Entonces, hay dos síndromes coronarios agudos. El primero que vamos a tocar es el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Cuáles son las causas de esta angina inestable y de un infarto de miocardio sin elevación del ST? Que hemos dicho por trombos o tromboembolismos que generalmente crecen y disrumpen la placa erosionada, y el trombo oclusivo generalmente puede tener arterias colaterales que se activan y irrigan la zona en isquemia. Otros hacen una oclusión subtotal, o sea, no total, ¿no? Especialmente trombo en una placa preexistente, y otros hacen micro o tromboembolismos microvasculares distales de la ruptura de la placa. Esto produce una obstrucción dinámica de la arteria coronaria. Hay una vasoconstricción o espasmo de la arteria coronaria, y también hay una enfermedad microvascular epicárdica de los vasos sanguíneos. Esto lleva a una progresión o una obstrucción mecánica progresiva del flujo coronario, una inflamación arterial, y secundario pues lleva a la angina inestable si es que no produce liberación de troponinas, o a la infarto del miocardio. Algunas pueden llevar a la disección de las arterias coronarias. Y muchos de estos
pacientes tienen incluso 2 o más causas. Entonces, la angina inestable tiene 3 presentaciones principales. La angina de reposo, que es una angina durante el reposo, que es prolongada, usualmente más de 20 minutos. La otra, nuevo episodio anginoso, que es al menos una clase 3 de severidad de la Sociedad Canadiense, o sea, pequeños esfuerzos o esfuerzos menores a los habituales, y una angina en incremento. Y esta angina en incremento, que está previamente diagnosticada, o sea, un empeoramiento de la angina, y que hace que el dolor anginoso se presente a una frecuencia más seguida, de mayor duración, a menor esfuerzo, y que se incrementa en la clase funcional o de la Sociedad Canadiense en la severidad. El dolor de los 2 síndromes coronarios agudos son muy similares. Semiológicamente es bien difícil, por no decir imposible, diagnosticar un SICA-ST elevado de un ST no elevado. El dolor torácico, pues habitualmente es retroesternal, con dispersión al resto del tórax, que se irradia a cuello, a mandíbula, a brazo y antebrazo izquierdo, cara interna, ¿no? A veces dedos cubitales de la mano, epigastrio, y raras veces cara interna del brazo y antebrazo derecho. El tipo de dolor es opresivo, generalmente del sitio retroesternal, se puede ir a los lóbulos de las orejas y puede asociarse a síntomas neurovegetativos como es náuseas, vómitos, sudoración. Cuando tenemos un paciente con esas características, con un dolor torácico típico, como acabamos de mencionar, se le debe, apenas llega a la emergencia, en menos de 10 minutos tomar un electrocardiograma. Y si en el electrocardiograma vemos ondas T negativas, simétricas, que baja lento y sube lento, o sea, si ponemos una línea aquí, la distancia entre la mitad y esta y la mitad y este lado deben ser iguales. Esa es la T simétrica. Entonces, esto, si le tomamos a un paciente con dolor y tenemos esto, infradesnivel del ST que baja hacia abajo, o T negativas, que se llama SICA-ST no elevado, o SICA sin elevación del ST, es lo mismo. Hemos dicho que las T negativas hablan de isquemia, ¿no? Y sería una isquemia subepicárdica. La LST es la lesión, ¿no? Si baja es lesión subendocárdica, si sube es lesión subepicárdica. En este caso sería una isquemia subepicárdica con unas T negativas. No hay mucho infradesnivel y aquí sí hay un infradesnivel con una lesión subendocárdica. En el paciente con síndrome coronario agudo que viene con dolor intenso, típico, le tomamos un electro, le tomamos la presión, un examen clínico rápido, en menos de 2 minutos el electro, y le vemos que son T negativas o infradesnivel, decimos SICA-ST no elevado, debemos tomarle los marcadores bioquímicos, que son especialmente troponina T o troponina I ultrasensible. Eso es lo primero. Antes se pedían marcadores cardíacos, que era CPK total, CPKMB, ¿no? Luego mioglobina, pero actualmente no. Se toma lo ideal, troponina. Y si es troponina ultrasensible, mucho mejor. Se le da el tratamiento inicial y se espera el resultado. Recuerden que estos biomarcadores demoran 2-3 horas en salir resultados y algunas veces más. Entonces el CPK, CPKMB
casi ya no se utilizan. La mioglobina también tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad porque se eleva por cualquier causa. Y si es que sale, pues tiene un buen valor predictivo negativo y detecta la repercusión. Las troponinas tienen más sensibilidad y especificidad. Se detectan especialmente hasta 1 o 2 semanas, hasta 14 días en la troponina T. Te da información pronóstica, cuanto más alto es desde el inicio, te está diciendo que el paciente es peor. Te da una información terapéutica de cómo está yendo. Y las desventajas es que se eleva tardíamente, después de 3, 6 horas. Por eso que en las ultrasensibles tenemos que pedir que se elevan a la primera hora. Y otra desventaja de la troponina es que no detecta reinfartos. O sea, si un paciente está con elevación de troponina, ya decimos infarto, poco a poco baja, se curva a las 24, 48 horas, va comenzando a desaparecer. Si se reinfarta, pues no se detecta. Para eso tenemos la CPKMB, ¿no? La ventaja de la CPKMB es la detección precoz del infarto, aunque ya les he dicho que ahora con las troponinas ultrasensibles son mejores, pero la desventaja es su especificidad similar al CPKMB, ¿no? Que se requiere personal experto para la realización del test. Son test más rápidos, fiables, sin embargo, pérdida de especificidad, se elevan por cualquier cosa, baja sensibilidad, y para decir con este CPKMB tiene que subir 3 veces el valor normal. Entonces, si el valor normal para algunos laboratorios es 25, para decir infarto o síndrome coronario, tiene que subir más de 75. Por eso es que ya se está dejando en uso y las guías ya no los mencionan mucho. Recuerden que las troponinas se pueden elevar por varias otras causas. Por ejemplo, los pacientes con disfunción renal crónica o aguda, los pacientes en falla renal, más los en diálisis, que son crónicos, tienen troponinas elevadas, altas. Y si le tomas, puede confundir y no es por un síndrome coronario. La insuficiencia cardíaca congestiva grave, ya sea aguda o crónica, tiene elevaciones de las troponinas más elevadas. Los pacientes con crisis hipertensiva también. Los pacientes con taquiarritmias o bradiarritmias son otro factor de riesgo. Los pacientes con tromboembolia pulmonar o hipertensión pulmonar grave también hacen elevación de las troponinas. Estas son las principales. Pero hay enfermedades inflamatorias como las miocarditis que pueden elevar, enfermedades neurológicas agudas como los ACVs, las disecciones aórticas, las miocardiopatías hipertróficas, los pacientes con contusión cardíaca, los que son sometidos a marcapasos, ablación, cardioversión, van a salir con las troponinas altas, no se están infartando. El hipotiroidismo es otra de las causas. Los pacientes con Takotsubo también pueden producir elevación. Las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis elevan las troponinas. Las toxicidades farmacológicas como la con adriamicina, el 5-fluorouracilo, quimioterapias, radioterapias, Herceptina también elevan las troponinas. Las quemaduras, cuando afectan más del 30% de la superficie corporal, se puede elevar. La rhabdomiolisis, o sea, enfermedad por destrucción del músculo esquelético, no cardíaco, también eleva troponinas. Los pacientes críticos, especialmente con insuficiencia respiratoria, sepsis, y que están en UCI, puede tener elevación transitoria de las troponinas y no es síndrome coronario agudo. Entonces, el síndrome coronario agudo, no todo es elevación del ST. Y miren cómo es la curva enzimática, ¿no? Aquí está la mioglobina, cómo se eleva en las primeras horas, en 2, 3 horas se eleva rápidamente y a las 24 horas ya desaparece. Entonces antes se utilizaba por eso la mioglobina. Como hemos dicho,
es específica, no es específica, tiene baja especificidad, pero sí es sensible. El CPK total que no se utiliza, el CPK-MB también tiene una curva que llega a su máximo y dependiendo de qué CPK utilices, el CPK-MB u otro, el cerebral y otros, puede elevarse o no. 48 horas, 24 horas se eleva y después comienza a bajar y a las 2 o 3 días ya desaparece y está cero. Mientras que miren la troponina I, que está aquí, miren cómo se eleva progresivamente, su máximo llega entre 24 a 48 horas y después baja y desaparece hasta en 160 horas, o sea 7 días por lo menos. Y la troponina T dura hasta 14 días en desaparecer. Entonces un paciente que viene con dolor torácico, entonces tú tienes que hacerle una clasificación si es de altamente, intermedio, posible. Entonces, si este paciente ya es un paciente mayor, tiene diabetes, tiene colesterol alto o ha tenido un infarto anteriormente, pues es alto o posibilidad intermedia alta de que tenga otro síndrome coronario agudo. Entonces se le admite en una unidad de síndrome de Zika, ¿no? Para descartar como angina inestable o como infarto de miocardio ST no elevado. Si el paciente tiene con dolor torácico, pero su probabilidad es baja, isquemia, por ejemplo, es un paciente joven, sano, pero es un dolor retroesternal torácico opresivo, pues se observa y se le pide los marcadores por de 0 a 6 horas y también un electrocardiograma con dolor. Si el dolor es recurrente, más un electrocardiograma alterado y marcadores, pues se admite en la unidad de angina inestable o en unidad de síndrome coronario agudo. Pero si el dolor no es recurrente, no hay cambios, el electrocardiograma es normal, los marcadores normales, pues se puede hasta mapear al paciente, o si es que el dolor es atípico, no es como el que hemos mencionado, y el electro y todos salen normales, y la transtorácica, el ecocardio sale negativo, será de alta la casa. Entonces, si hay síntomas para ya quedar afianzados, síndromes sugestivos de síndrome coronario agudo, podemos decir que es un diagnóstico no cardíaco, es un dolor a la opresión, un dolor atípico, ¿no? El tratamiento está indicado por los diagnósticos alternativos, neuritis intercostal, antiinflamatorios, analgésicos. Si es un dolor crónico, que es una actividad física conocida, pues se puede catalogar como una angina estable crónica. Si es posible diagnóstico de síndrome coronario agudo, pues vas a encontrar que en el electro no hay diagnóstico de EKG y las troponinas iniciales son normales, se debe observar 12 horas o más, ¿no? Y si hay un dolor recurrente, pues se le hace con un seguimiento con electrocardiogramas y se puede confirmar el diagnóstico de síndrome coronario agudo y admitir en el hospital con una unidad de cuidados intensivos o una unidad de dolor torácico. Si el dolor es no recurrente, es negativo, los estudios son negativos, las troponinas son bajas, se puede llevar a un estudio de estrés como una prueba de esfuerzo o como una angiotomografía, y si el resultado es negativo, pues se descarta el síndrome coronario y se da de alta. Si con el estrés o disquia provocada sale positivo, pues se le confirma el diagnóstico de síndrome coronario agudo de alta necesidad. Y si es que el dolor, los estudios no han sido confirmados, o si se han sido confirmados y es dolor isquémico recurrente, pues se admite en el área hospitalaria, ¿no? Entonces, todo síndrome coronario agudo es una entidad importante y
últimamente toma más importancia. Dice que el síndrome coronario agudo sin elevación del ST es una entidad grave, mientras la mortalidad hospitalaria del Zika sin elevación del ST es inferior a la de con elevación del ST. Después de 6 meses, la cifra se iguala, ¿no? E incluso son superiores para el tratamiento. ¿Y cómo hacemos una evolución? Hay varios scores, uno de ellos es el score de Grace y otros. Este score nos dice ¿cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de tener un síndrome coronario agudo de alto riesgo? Pues los factores de riesgo son la edad más de 65 años, si tienen más factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria, si tienen una estenosis previa o una aterosclerosis previa con obstrucción del 50%, si hay una desviación del ST de más de 2 milímetros en el evento de la angina, que dura menos de 24 horas, se utiliza aspirina los últimos 7 días, o hay elevación de las enzimas cardíacas, pues cuando tengan más factores, y llegamos a que estos pacientes tienen más factores de riesgo cardiovascular y más posibilidad de tener el infarto. Entonces, ¿quiénes son de riesgo alto? Pacientes con inestabilidad hemodinámica. Tiene dolor torácico, tiene T negativas, las troponinas salen levemente elevadas o no, pues, y su presión está baja, este es paciente de alto riesgo. Si tiene angina recurrente, todo el rato le va doliendo con tratamiento adecuado, ya le he dado 24 48 horas, es de alto riesgo. Si tiene angina de reposo con cambios en el ST, más de 1 milivoltio durante la crisis, tiene alto riesgo. Si hay alteraciones marcadas o persistentes del ST, infradesnivel del ST todo el rato, es de alto riesgo. Si las troponinas están más de 10 veces su valor normal, de alto riesgo. Si hay angina posinfarto, ¿qué quiere decir? Después de 48 horas del tratamiento óptimo, ya no debe tener dolor torácico. Si hace dolor, angina posinfarto y es de alto riesgo. Si hay arritmias ventriculares graves, de alto riesgo. Si su fracción de eyección es menos de 35%, es de alto riesgo. El riesgo intermedio, pues aquellos que tienen angina de reposo o prolongada en las 24 o 48 horas previas, pero con descenso del ST menos de 1 milímetro, nano 2 como decíamos aquí, o ondas T negativas profundas en varias derivaciones, los que tienen afectación vascular de otros territorios como cerebral, periférico, te da riesgo, los diabéticos, los mayores de 70 años, o los que tienen troponinas moderadamente elevadas, que quiere decir entre 1 y 10 veces el valor normal, riesgo intermedio. Y riesgo bajo son los que tienen ausencia de los criterios de riesgo intermedio y de riesgo alto. ¿Cómo clasifico ese riesgo? Con el score de Grace, ¿no? Bajan la calculadora o entran a la calculadora, hacen el score de Grace y solo lo necesitan la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la creatinina y el Philip-Kimball con el que venga. Recuerden que el Philip-Kimball es a la auscultación semiológico, es un dato semiológico en pacientes con síndrome coronario agudo. Y se divide el Philip en 4, ¿no? Los Philip 1 que no tienen signos de congestión, no tienen crépitos, en la radiografía no hay congestión, es Philip 1. Philip 2 son los pacientes que tienen crépitos en bases. Philip 3, los que tienen edema agudo del pulmón, todos los pulmones con crépitos. Y el Philip 4 que tienen shock cardiogénico. Pues con esos valores se pone aquí a la calculadora y la calculadora te dice para la admisión intrahospitalaria hoy hasta los 6 meses cuál es el riesgo. Si es más de 140, 149,
el puntaje, se dice que es un riesgo alto. Si es menos de 106, algunos dicen menos, es un riesgo bajo. Y en el intermedio están los otros valores. También te puede ayudar el score de Grace para ver si ha tenido un infarto del miocardio a la admisión, un arresto cardíaco con paracardíaca a la admisión, si hay una desviación del segmento ST o las enzimas, los marcadores, y te da pues la probabilidad de muerte intrahospitalaria, o a las 6 meses también te da la probabilidad. Entonces, según la clasificación de Grace, se dice que es bajo el riesgo si tiene un menos de 108 el puntaje, porque su muerte es menos de 1%. Es intermedio si es que el score de Grace va entre 109 y 140, en la cual la mortalidad llega hasta 3%, que es alta, o intermedia, y es alta si llega a más de 140 puntos, o su muerte intrahospitalaria pues es más del 3%, ¿no? Entonces, esto es importante que tomen en cuenta. Entonces, siempre en pacientes con sospecha de síndrome coronario ST, sin elevación del ST, el diagnóstico y la estratificación del riesgo isquémico hemorrágico a corto plazo se basa en la combinación de una historia clínica, de los síntomas, de los hallazgos físicos, del electrocardiograma, ¿no?, de los miomarcadores. Se deben ingresar preferiblemente estos pacientes en una unidad de dolor torácico, en emergencia, trauma shock, por ejemplo, pero en un sitio solo para el dolor torácico, nivel de evidencia 1C. Y lo que siempre decimos es que se recomienda el uso de clasificaciones de riesgo establecidas para el pronóstico y el sangrado, ¿no? De score de Grace, de Krusher. Siempre obtengan un electrocardiograma de 12 derivaciones apenas llega el paciente, antes de los 10 minutos, desde el primer contacto médico. Esto lo debe evaluar un médico con experiencia y se puede repetir de acuerdo a los síntomas después de 6, 9, 12, 24 horas. Siempre puedes tomar otras derivaciones como hasta el lado derecho, o se tomar una muestra de sangre rápidamente para determinación de troponinas. Es, como les dije, lo mejor, troponina ultrasensible o de alta sensibilidad es lo mismo, T o I, ¿no? Y el plazo del resultado debe ser máximo en 1 hora. Acá hacen 2, 3 horas. Se puede hacer una ecocardiografía a todos los pacientes para evaluar la función ventricular izquierda, o para diagnosticar otros diagnósticos, para confirmar un diagnóstico diferencial. La angiografía coronaria está indicada en pacientes en los que se tenga que determinar la extensión de la enfermedad coronaria. La angiografía coronaria por tomografía se debe considerar como una alternativa a la invasiva. Y en pacientes sin dolor recurrente, con electrocardiograma normal, con troponinas negativas, clasificación de riesgo baja, pues una prueba de estrés, de prueba de esfuerzo no invasiva para inducción de isquemia se puede hacer, ¿no? 1A. ¿Qué hacer con estos pacientes? ¿Qué hago, doctor? Ya le he tomado su electro, ya sé que es un Zika, le estoy pensando un Zika ST no elevado. ¿Qué debo hacer? Entonces, a todos debemos darle el medicamento, que vamos a decir la terapia médica, aspirina, clopidogrel, estatinas, que hemos visto en algunos beta bloqueadores y IECAS, de acuerdo, pero hubo una discusión si estos pacientes deben ir a cateterismo cardíaco o no, y ahí hubo la estrategia conservadora que decía no, hay que estabilizar la placa con el tratamiento médico que acabamos de mencionar, que es antitrombótico y antiisquémico. Es tratamiento solo medicamentos o pastillas, en otras palabras, ¿no?
Y después la evaluación angiográfica y revascularización solo si la isquemia es refractaria o hay una isquemia residual posterior. Y los otros dicen terapia invasiva. Muchos dicen no, a todos los pacientes con síndrome coronario agudo, aunque sea sin elevación del ST, se debe dar un tratamiento antitrombótico y antiisquémico y hacer una evaluación angiográfica precoz. Y en todo caso revascularizar el vaso y ponerle un stent. Entonces, se vio esto y el cual iba mejor, y miren todos los estudios que decían, ¿no? El estudio Frisk, ¿no? Si la terapia conservatoria era mejor que la terapia invasiva, ¿no? Como la terapia invasiva como eventos producía menos porcentaje de muerte o porcentajes de pacientes, ¿no? Entonces, en 3 estudios publicados entre el año 99 y el 2002, que se incluyó más de 7,000 pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, la estrategia invasiva resulta superior a la conservadora en reducir muerte y nuevos eventos a corto plazo. Aquí se identifican subgrupos de pacientes de alto riesgo. Entonces, el score de Gray sigue siendo utilizado porque ahora hay cada vez más infartos y no todos pueden entrar a cateterismo. Y al final, lo ideal, en el mundo ideal, todos deberían ir a cateterismo, pero actualmente, como no todos pueden entrar, porque además de ser costosa, es muy limitada, y solo hay algunas salas en el Perú, por ejemplo, no más de 8 o 10 salas en todo el Perú, pues en este caso se recomienda hacer estratificación de riesgo, y si el riesgo es alto o intermedio, el paciente debe ir a cateterismo cardíaco. Si el riesgo es bajo, después se puede ir, o lo ideal es terapia conservadora. No se olviden que los niveles de evidencia vamos a coger y las clases de recomendación, ¿no? La recomendación clase 1 es la que se evidencia, hay una evidencia y acuerdo general, un procedimiento o un medicamento es beneficioso y útil, que se recomienda, 1. La clase 2 se divide en 2. En la clase 2 es evidencia conflictiva. 2A, el peso de la evidencia debe estar a favor de la utilidad del medicamento o del procedimiento, se debe considerar. Y el 2B, la utilidad de eficacia está menos establecida, pero todavía hay beneficio, se puede recomendar. Y siempre la clase 3 de recomendación es que la evidencia y acuerdo general de que el tratamiento no es útil, no es efectivo y en algunos casos puede ser perjudicial. Entonces, cuando escuchen un 3, no se recomienda. Y el nivel de evidencia A, que son datos procedentes de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis, ¿no? Por ejemplo, 1A, entonces ya ahí con muchos estudios se ha demostrado de que la aspirina sirve, por ejemplo. Cuando es B, datos procedentes de un único ensayo y de grandes estudios no aleatorizados, pues te dicen que sí, puedes usar. Y aquí podría el nivel de evidencia C es solo consenso de opinión de expertos, de pequeños estudios. Entonces, el nivel de evidencia B se va con varios ensayos clínicos de grandes no aleatorizados. ¿Qué dar de medicación? Pues hacer un tratamiento antitrombótico óptimo, antiisquémico, estratificar el riesgo y puedes utilizar nitratos, beta bloqueadores, calcio antagonistas. ¿Pero qué se da a todos? Todo paciente con síndrome coronario agudo, con dolor torácico que está sospechando Zika, debes darle aspirina, masticado, 300 miligramos, clopidogrel, 4 tabletas de 75, o sea, 300 miligramos, atorvastatina de 80 miligramos, ¿no? Enoxaparina subcutánea a 1 miligramo por kilo, si tiene menos de 75 años, y se le hace el electrocardiograma seriado y las troponinas seriadas. Entonces, ¿se puede usar nitratos? Sí, puede ser sublinguales, intravenosos, recomendados siempre evitando la hipotensión,
Y que siempre pregunten si el paciente ha usado sildenafilo en las horas previas, porque esto es un vasodilatador y si le das nitrato endovenoso lo chocas al paciente y se puede morir. Beta bloqueadores puede usar, sí, en estos pacientes, especialmente en angina inestable, siempre vigilando el PR, que no se alargue, tiene que ser menos de 0.24, y que no debe haber un bloqueo de segundo o tercer grado, que no haya frecuencias cardíacas menos de 60 para usar los beta bloqueadores, y las presiones menos de 90, que no esté en shock, que no esté en falla ventricular izquierda. Los bloqueadores de canales de calcio, pues con cuidado, más ahí hay que evitar el edema pulmonar, en un paciente con edema agudo del pulmón, o cuando haya fracción de eyección menos de 40%, hemos dicho ya en falla del ventrículo izquierdo. Y el sulfato de morfina, pacientes que los síntomas no están libres, o sea, sigue con dolor pese a los nitratos, y Tialedit nitroglicerina 3 veces sublingual, pues puede usar morfina o sulfato de morfina, pero siempre evitar si hay hipotensión, si hay depresión respiratoria, o si hay confusión o obnubilación. Las recomendaciones para todos los fármacos antiisquémicos, está indicado el tratamiento oral o intravenoso con nitratos, ya hemos dicho, ¿no? El tratamiento con beta bloqueadores, ya saben quiénes evitar, especialmente si no están en KILIF3. El tratamiento con beta bloqueadores está indicado en los pacientes con disfunción ventricular izquierda, que no tengan contraindicaciones. Los bloqueadores de canal de calcio tipo diltiazem, verapamilo, para el alivio de síntomas. Y en pacientes con contraindicación para bloqueo beta, los bloqueadores de canal de calcio están recomendados en pacientes con angina vasoespástica y se debe considerar el tratamiento con un bloqueador beta o beta bloqueador intravenoso en el momento de ingreso de un paciente estable. O sea, tiene que ser KILIF2, KILIF1. El nifedipino y otros dihidropiridinas no están recomendados para que, excepto si se combinan con bloqueadores beta. ¿Por qué no dar nifedipino o otras? Porque pueden producir taquicardia. Entonces están contraindicados. 3, nivel de evidencia B. ¿Qué era nivel de evidencia B? Datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado o de grandes estudios no aleatorizados. Conclusión. Viene un paciente con dolor torácico, ST no elevado, estoy en Cusco, aspirina, 325 miligramos, por lo menos 4 tabletas masticadas, porque si no mastican, están con un protector gástrico, entran a la pared y hasta que se absorban no va a hacer efecto. Ya en 2, 3 horas o 4 horas, pero si le dan masticado, en 15 minutos ya hay antiagregación plaquetaria. Clopidogrel pueden utilizar, dosis de 300 a 600 miligramos, y luego 75, o sea, una tabletita cada día. Prasugrel, ticagrelor, que no estamos teniendo en Cusco. Bueno, el prasugrel te sirve más antes de que entre el cateterismo cardíaco. Y el ticagrelor también se puede usar 180 miligramos en dosis titulables. Otras terapias antiplaquetarias endovenosas que no tenemos y cuando entran a cateterismo es abscisimab, epifibatide, tirofiban, que son inhibidores de la glicoproteína 2B3A, pero no lo tomen en cuenta, solo conózcanlo. Las heparinas, principalmente la enoxaparina, que es la que más tenemos, o sea, es heparina de bajo peso molecular, de acuerdo a la edad, se utiliza entre 0.75 a 1 miligramo por kilo de peso. Entonces, aspirina, clopidogrel,
estatinas, y en esta diapositiva lo que queremos ver es lo siguiente. Una cosa es la anticoagulación y otra cosa es la antiagregación. No deben confundir, ¿no? En la anticoagulación está el factor tisular, la cascada de la coagulación, la protrombina, el factor 10 que hemos dicho, el factor 10 activado, ¿no? La trombina, el fibrinógeno, forma una malla de fibrina y hace el trombo. Entonces el tratamiento en un síndrome coronario agudo, ahí están las heparinas de bajo peso molecular que actúan en este nivel, y la vivaglirudina, que son otros antitrombóticos. Por otra parte, y las heparinas, ¿no? Por otra parte es la agregación plaquetaria y antiagregantes plaquetarios que hacen que en el colágeno por el ácido, se convierta por el ADP y se active la glicoproteína 2B3A y con el tromboxano A2 lleve a la agregación plaquetaria y esto lleva a la formación de mayor trombo, el trombo blanco. Pues es importante que aquí tenemos la aspirina que actúa a este nivel, evitando la formación con el tromboxano A2 y en antiagregante plaquetario, o inhibidores de la glicoproteína 2B3A, o antiagregantes que actúan a nivel del ADP como clopidogrel, prasugrel, ticagrelor y evitan la formación de trombo. Entonces son dos caminos y dos vías totalmente diferentes y no confundir anticoagulación con antiagregación plaquetaria. Eso es lo importante. ¿En quiénes está recomendado la anticoagulación? Pues en pacientes que están en fase aguda, además del tratamiento antiagregante plaquetario. Por eso le damos aspirina, damos la enoxaparina. La anticoagulación se debe seleccionar según el riesgo isquémico y hemorrágico. Y está recomendado el fondaparinox, que ya casi no lo tenemos, la enoxaparina tenemos nosotros, que se da 1 miligramo por kilo 2 veces al día como anticoagulante. Y si no hay fondaparinox o enoxaparina, pues está indicado heparinas no fraccionadas para un TTPA en infusión continua entre 50 y 70. No vamos a marearlos, que ya son muchas diapositivas. Hay inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Y ya vemos pues los criterios: alto riesgo con indicación de manejo invasivo, cateterismo cardíaco, ¿no? Si hay un aumento o disminución relevante de las troponinas, si hay cambios dinámicos del ST o de la onda T, los pacientes diabéticos con falla renal, con FEBI disminuida, angina posinfarto, aquellos pacientes que después de 2 días están en tratamiento y siguen con dolor torácico o angioplastía reciente, o que han sido hace poco sometidos a cirugía de derivación aortocoronaria, un bypass, o que tienen un riesgo intermedio a alto según la puntuación de Grace, pues deben ir a una terapia invasiva, un cateterismo cardíaco. ¿Cuándo deberíamos hacer el cateterismo? Lo ideal, dentro de las primeras 72 horas, para pacientes con alto riesgo o síntomas recurrentes. Y en menos de 2 horas para pacientes con riesgo isquémico muy alto, ¿no? Como angina refractaria, insuficiencia asociada, arritmias ventriculares. Y como hemos dicho, los pacientes que tienen un puntaje de Grace mayores de 140, pues lo ideal es, lo recomendable es ir a cateterismo cardíaco el mismo rato. Si hay bajo riesgo, pues buscar otros procedimientos no invasivos, básicamente.
¿Y qué hacer? Pues el stent es lo mejor, pero como hemos dicho, si es que no funciona, no entra, o sea, es muy alto riesgo o tiene muchas lesiones, pues el bypass, que sería lo ideal, ¿no? Entonces ya sabemos, manejar un paciente con síndrome coronario agudo ST no elevado. El ST elevado es similar. Recuerden que es una de las causas más frecuentes de hospitalización en países industrializados. En Estados Unidos casi 500.000, o sea, 525.000 infartos nuevos y 190.000 reinfartos existen. Su mortalidad ha caído del 10 al 6% por el aumento de las salas de cateterismo cardíaco. Y siempre recuerden que tener un síndrome coronario ST elevado aumenta la mortalidad en 4 veces más en un paciente mayor de 75 años. Su diagnóstico es un electrocardiograma como una herramienta básica. Viene el paciente con las mismas síntomas del dolor que hemos tocado en antes, retroesternal, opresivo, que se irradia mandíbula, oreja, de brazo, antebrazo izquierdo, de los cubitais de la mano, puede ser epigastrio, generalmente es retroesternal, asociado a síntomas como náuseas, vómitos, que se exacerba con el ejercicio, que calma con el reposo. Todo lo que hemos tocado en antes es el mismo. Entonces, si tienes ese paciente, le tomas un electro en 10 minutos. Y si ves que en el electro hay supradesnivel, miren, en 1, en ABL, B2, B3, B4, B5, este es un anterior extenso, como un síndrome coronario que he trombolizado el día viernes en el seguro, era anterior extenso, pues tenemos que darle la medicación. ¿Y cuál es la medicación? Recordemos, la fisiopatología dice que hay disconfort, estamos teniendo un síndrome coronario agudo. Si hay elevación del ST, ¿cuál era? Obstrucción total de la arteria en una arteria principal. La mayoría de estos van a llevar a infarto con onda Q y necrosis. Muy pocos a infarto sin onda Q. Entonces, ¿qué hay que hacer? El dolor, hay que hacer un electro en menos de 10 minutos y no esperamos biomarcadores porque cuando hay elevación del ST, ya imaginamos que es una placa complicada como en antes, con obstrucción total de la arteria, y debemos trombolizar o fibrinolizar o llevarlo a un cateterismo cardíaco urgente en menos de 24, en menos de 1 hora o 3 horas que entre para abrir la arteria coronaria. ¿Por qué? Porque la cantidad de miocardio dañado depende del territorio irrigado, y como hemos dicho, esta es una arteria principal, y si la arteria culpable no se abre, se va a infartar gran territorio. También depende el miocardio dañado, el infarto, si el vaso está o no completamente ocluido. Hemos dicho que en estos ST elevados generalmente son oclusión completa. Y depende de la duración de la oclusión. Si dura más de 20 minutos, ya hay necrosis, infarto, y cuantas más horas pasen a ser peor. Y depende de la presencia o no de circulación colateral. Algunas veces hay suerte que los pacientes están teniendo, calma el dolor súbitamente y es que tenía una arteria, una circulación colateral por donde se llegó la irrigación. También depende de la demanda de oxígeno al miocardio afectado, de los factores que producen lisis espontánea y algunos pacientes que se abren solitos sus arterias, o de la respuesta del miocardio a la restauración de flujo. Cómo responde cuando abrimos la arteria coronaria con una trombolisis, con un cateterismo cardíaco, con un stent. El dolor es el mismo, ya lo hemos visto, esta diapositiva es el mismo. El signo de Levin o mano en garra retroesternal, que es importante, más frecuente en los ST elevados. La duración de tiempo generalmente son más de 20 minutos, Y en el electrocardiograma, si esto es un electrocardiograma normal, debemos ver si hay onda Q y elevación del ST o alteración de la onda T. Porque si hay elevación del ST, puede haber necrosis o, como aquí, una elevación del ST, como el signo del conejito, miren, ¿no? Sus patitas, su orejita, su colita. Si este está elevado, se llama síndrome coronario ST elevado. Este paciente debe trombolizarse, fibrinolizarse inmediatamente o entrar a un cateterismo para abrir la arteria coronaria, ¿no? Porque si no va a llevar a la necrosis, a onda Q y con cambios T negativos. Y después la necrosis de la onda Q ya que hemos dicho ya solo como una secuela, ¿no? En el electrocardiograma. Se le toma un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Y
Se puede tomar los biomarcadores como troponinas, pero no se espera nada a su resultado. Si tiene ST elevado, trombolizas, fibrinolizas o lo envías a un cateterismo cardíaco. Le das las mismas terapias que hemos mencionado, como son aspirina, clopidogrel, aspirina masticado, clopidogrel, atorvastatina, enoxaparina, trombolizas y lo mandas a un cateterismo cardíaco. Porque si esperamos la troponina, ya hemos dicho que por más que sea ultrasensible, demora 1, 2, 3, 4 horas y después hay que pedir otra vez, ¿no? Entonces es importante trombolizar cuanto antes. Y bueno, un electro, en lo que puede haber complicaciones como las rupturas o las insuficiencias mitrales. La ecocardiografía, pues ya está. ¿Cuáles son los criterios de un infarto? Pues recuerden que el infarto debe ser usado cuando hay una evidencia de necrosis miocárdica en un contexto clínico con un síndrome isquémico cardíaco agudo, con un SICA, ¿no? ¿Y cómo se halla? Infarto, con elevación de los biomarcadores. O sea, si hay elevación de la troponina y hay curva enzimática y sube en las primeras 24 48 horas y luego baja, ese es un infarto. Si hay, además de estas elevación de troponinas, signos de isquemia, o cambios de la onda del ST y de la onda T, o bloqueo de rama izquierda, o el desarrollo de unas Q patológicas en el electrocardiograma, o cuando hay una evidencia de pérdida del miocardio o de alteraciones regionales en el miocardio en la ecocardiografía. También se puede hacer con la identificación de un cateterismo y ahí se ve el trombo o en la autopsia, ¿no? Entonces hay 5 tipos de infarto. El infarto tipo 1 es la ruptura de placa teromatosa. El infarto tipo 2, cuando hay una muerte súbita con signos sugestivos de infarto con bloqueo de rama izquierda. El infarto tipo 3, cuando está relacionado, o el tipo 2 por aumento de la frecuencia cardíaca, el tipo 3 con la muerte súbita, el tipo 4 con un cateterismo cardíaco y un stent, y el tipo 5 con un bypass, ¿no? La arteria coronaria. Son los 5 tipos de infarto. Entonces, el infarto tipo 1 es el que conocemos, ruptura de placa teromatosa. El infarto tipo 2, que eso deben repasar, son aquellos pacientes que se infartan, pero si no hay ruptura de la placa teromatosa, puede ser que tenga aterosclerosis severa y hace taquicardia, una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca, sepsis, cualquier cosa que aumente la frecuencia, no irriga porque esta arteria coronaria está dañada y comienza a haber necrosis de los miocardios y hay elevación de enzimas, es un infarto tipo 2. El tipo 3 es aquella que habíamos dicho que está resultando en una muerte súbita, ¿no? Con arresto cardíaco, con signos sugestivos de infarto. El tipo 4A son los infartos relacionados a cateterismo y revascularización percutánea, STEM, ¿no es cierto? El tipo 4. Y hay un 4A y un 4B. Trombosis de STEM 4A, o cuando se ha cerrado el stent 4A y 4B. Y el 5 relacionados son bypass. El paciente entra a bypass, lo operan, le abren el pecho, le ponen una arteria mamaria, la descendente, cierran y después se infarta. Ese es un infarto tipo 5. Entonces, ¿cuál es la gran mayoría? El tipo 1. Puede haber algunos tipo 2. En el tipo 1 vemos el ST elevado y el ST no elevado. Entonces no se olviden, ahí arriba está. Entonces, ST elevado, el manejo inicial, pues inmediatamente se debe activar. Cuando hay dolor típico, se llama, lo ideal que haya una ambulancia cerca, llegue en menos de 5 minutos, le tome un electro y decida si hay elevación del ST. Si hay elevación del ST, fibrinólisis. O si es que no, si hay cateterismo, pues entra a cateterismo. Pero si no hay elevación del ST, pues ya se cataloga como SICA ST no elevado.
Posible elevaciones transitorias en menos de un mes. Eso es lo prehospitalario, ¿no? Entonces, hay los síntomas, por eso que ustedes han visto en el 911, llegan, los paramédicos lo toman un electro en la casa, ven que hay elevación del ST y llaman al médico y le dicen, ya estamos iniciando trombolisis, fibrinolisis, y abran el cateterismo cardíaco o llamen a los pacientes. Si la ambulancia no va a demorar menos de una hora, que es la hora dorada, el golden hour, ¿no? La primera 60 minutos, pues si va a demorar menos de esto, para llegar al cateterismo cardíaco hasta que entre a la sala de cateterismo, pues ya no lo trombolizan, sino de frente al cateterismo cardíaco. Si va a demorar entre 2-3 horas el cateterismo, pues mejor o hasta que abran, le hacen primero la fibrinólisis, se le da el fibrinolítico, destruye, y después entra el cateterismo cardíaco, ¿no? No se olviden, el electrocardiograma es inmediato, y ya pensar a los 30 minutos del electro, 8 o 10 minutos, si hay que trombolizar, fibrinolizar, destruir, y después derivarlo, ¿no? Y miren cómo el de la demora y el tratamiento de los pacientes con elevación del infarto de miocardio, entonces al primer contacto médico y el electrocardiograma debe solo demorarse menos de 10 minutos. Entre el primer contacto médico y la fibrinolisis, menos de 30 minutos, media hora. Ya le tomas inmediatamente ya. O la angioplastía cutánea, cuando van a un cateterismo, debe durar desde que el primer contacto médico, que lo ve con el primer médico, o en este caso los técnicos en el 911, menos de una hora, la hora dorada de la angioplastía. Hasta 90 minutos podríamos, puerta balón que decimos, y aceptable 120 minutos. Entonces, si tenemos cateterismo, que entre el cateterismo para ponerle stent. Si no tenemos cateterismo, fibrinólisis y darle la medicación que hemos dicho, aspirina, clopidogrel, enoxaparina, estatinas. ¿No? Que eso es lo importante. En emergencia, ¿qué deben hacer? Reposo absoluto, ponerle 2 vías en el lado izquierdo y derecho, endovenosas, monitoreo cardiovascular, hacer la historia clínica y el electro en menos de 10 minutos, y los laboratorios solicitarlos. No se olviden del KILIP 1, cuando no hay signos de congestión, la mortalidad es baja, 6%. KILIP 2, cuando hay falla cardíaca leve, con crépitos y congestión en el pulmón, KILIP 2, 17% de mortalidad. KILIP 3, si es que al paciente que está con síndrome coronario agudo le hacen respirar y tiene edema agudo de pulmón, es de muy alto riesgo, 38% de mortalidad. Y los pacientes que están chocados con presiones menos de 90, 60, pues están 81% de mortalidad, es un KILIP 4. ¿Qué le deben dar en emergencia? Oxígeno, aspirina, masticado 300 miligramos, 325 hemos dicho, clopidogrel 300 miligramos no necesita masticarse. Si no hay congestión, beta bloqueadores, nitratos y estatinas, atorvastatina. Y de ahí vemos si damos la más medicamento. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante trombolizar primero y dar? Porque si esto es un normal y se necrosa o hay un síndrome coronario agudo, pues puede ir a esto, si damos un buen tratamiento y no avanzar y quedarse sin falla cardíaca, o dilatar la parte infartada y hacer una dilatación y después una hipertrofia en miocardio y una falla cardíaca. Entonces, de un corazón que era sano, puede llegar a un corazón dilatado, con necrosis y con fibrosis en un paciente con infarto agudo de miocardio. Doctor, ¿y los trombolíticos tienen indicaciones y tienen contraindicaciones? Sí. ¿Y cuando está contraindicado? ¿Hay absolutas o no? Si ha tenido una hemorragia intracraneal previa, no puedes trombolizar. Si tiene una lesión vascular intracerebral, por ejemplo, un aneurisma, no puedes trombolizar.
Si tiene una neoplasia intracraniana, no puedes trombolizar. Si ha tenido en los últimos 3 meses un ACV isquémico, ¿no? Piénsalo. Y si hay disección de aorta, no debes. Si hay sangrado o diátesis hemorrágicas, no debes. Y si hay signos de trauma cardíaco o trauma cerebral dentro de los primeros 3 meses, un TEC severo, no debes trombolizar. Hay relativos, pues historias de hipertensión crónica no controlada. Si la presión está más de 180 a 110, dale nitratos y bájalo. Es absoluto, no es relativo la contraindicación. Si ha tenido una ACV a más de 3 meses previos o demencia, puedes trombolizar. O si hay sangrado interno reciente, pues no deberías, o confirmar el diagnóstico con otra especialidad y decir si se tromboliza o no. Si tiene signos de puntura vascular no compresibles, si está embarazada, si tiene úlcera péptica, si utiliza anticoagulantes, no trombolizamos. ¿Cuáles son los medicamentos? Miren, alteplase, reteplase, tenecteplase, lanoplase. Lo que tenemos actualmente en el Perú es alteplase. Yo usé alguna vez el tenecteplase en varios pacientes, pero el alteplase es el que tenemos. No hay inmunogenicidad, no hay activación del plasminógeno, ¿no? Su terapia fibrinolítica específica es 2 cruces, el tiempo de vida media es de 4 a 6 minutos, su dosis es en bolo 15 miligramos, después 90 minutos, en 60 minutos 50 miligramos y luego 35 en otros 30 minutos. Entonces es importante, el altilice o alteplase que le llamamos. No se olviden de la terapia fibrinolítica, los electrocardiogramas, la aspirina y el clopidogrel. Y todos estos estudios han demostrado que la angioplastía es importante, la trombolisis mediante angioplastía. Actualmente hay un síndrome, una terapia que se llama fármaco invasiva. Si va a demorar, por ejemplo, en Cusco, ¿qué es lo que hacemos? El día viernes se le trombolizó, vino con dolor torácico, electro, ST elevado, lo trombolizamos e inmediatamente llamamos a Lima para que viaje la paciente vía aérea a un cateterismo cardíaco entre las primeras 24 horas. Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Y miren, lo que estaba elevado, el ST, entró un cateterismo y estaba obstruida. Lo abrieron la arteria y se desobstruyó y bajó la elevación del ST. Entonces, la terapia fibrinolítica y el stent, la angioplastía con stent, es de vital importancia para salvar el corazón y la vida del paciente. Bueno, yo creo que las complicaciones, si es que de un ST elevado, es disfunción ventricular, falla cardíaca, infarto del ventrículo derecho, puede haber arritmias ventriculares y supraventriculares frecuentes, bradiarritmias, especialmente bradicardia sinusal, o bloqueos auriculoventriculares si la obstrucción es de la arteria coronaria derecha, ¿no? Si han entendido, pues ya dice que el corazón no va a terminar en la basura y muerto, sino hay que ver. Paciente con dolor torácico, háganle ST elevado o háganle EKG, si está ST elevado, y pregúntense, ¿tengo trombolítico o tengo que ir a un cateterismo? Si tengo trombolítico, fibrinolicen, y si no tengo cateterismo. Si tengo cateterismo y es rápido y van a hacer, le hacen cateterismo. Si no tengo ninguno de los dos, aspirina, clopidogrel, atorvastatina, y derivarlo a una zona de mejor resolución, ¿no? Eso es lo importante. ¿Preguntas? Listo, no hay preguntas. ¿Están listos para su examen del día miércoles próximo? ¿Listo, Marcelo? ¿Alguna recomendación? Creo que no. Creo que Listo, chicos, nos vemos. Gracias. Hasta luego, nos vemos.